¿Puede un solo error cambiar la historia del físico-culturismo para siempre? ¿Es posible que el mejor físico sobre el escenario no siempre se lleve el trofeo? ¿Y si te dijera que algunos de los momentos más polémicos en la historia del Mr. Olympia no se decidieron con los músculos, sino con decisiones en la sombra? Bienvenidos a Gains Hierro Club, el lugar donde la verdad pesa más que las excusas y donde cada fibra muscular tiene una historia que contar. Hoy no vamos a hablar de rutinas, ni de esteroides, ni siquiera de progresos físicos. Hoy vamos a adentrarnos en la parte más turbia, más controversial y más indignante del culturismo profesional. Hoy hablaremos de los robos más escandalosos del Mr. Olympia, de esas decisiones que hicieron temblar los escenarios, incendiar foros y dividir al público entre la rabia y la incredulidad. Porque cuando un atleta lo da todo, cuando sacrifica años de su vida por subir al escenario con un físico inhumano, no hay nada más frustrante que ver cómo ese sueño se esfuma por un simple número en una hoja de jueces. Quédate hasta el final porque esto no es solo historia, esto es fuego puro. Vamos a revelar los secretos, los favoritismos, las injusticias y las verdaderas razones detrás de cada uno de estos robos. Empecemos. ¿Cuántas veces se ha premiado la política por encima del músculo a lo largo de la historia del Mr. Olympia? Ha habido momentos en los que los fanáticos, los expertos y hasta los propios competidores han levantado la voz, y no por un mal show, sino porque el resultado final no tenía sentido. La incógnita que nos atormenta desde hace décadas es esta: ¿realmente gana el mejor físico o hay manos invisibles moviendo los hilos? Para entender esta pregunta vamos a hacer un viaje en el tiempo, un viaje lleno de escándalos, decepciones y decisiones que quedaron marcadas como cicatrices en la historia del culturismo. Caso 1. Lou Ferrigno en 1974. Lou Ferrigno, más conocido por su papel como Hulk, era un monstruo, un físico descomunal, de proporciones inéditas para la época. En 1974 se enfrentó cara a cara con Arnold Schwarzenegger. Lou era más grande, más masivo, más voluminoso, pero Arnold ganó. Los jueces argumentaron más simetría y más definición, pero el público tenía otra opinión. Muchos dijeron que ese año Lou había traído el paquete más impresionante, y lo más curioso es que ese fue el principio de una tendencia: premiar el nombre, no el físico. Arnold era ya una estrella. Tenía carisma, tenía prensa y tenía el título. Lou, aunque imponente, no tenía aún el respaldo mediático. ¿Fue eso suficiente para negarle la victoria? Caso 2. Shawn Ray vs. Dorian Yates, 1994. Dorian Yates dominó la década de los 90 con un físico granítico, denso, lleno de músculo maduro. Pero también cargaba con una serie de lesiones y, en algunos años, carencias en la presentación. En 1994 se enfrentó a Shawn Ray, un físico más estético, proporcionado y definido. Ray subió al escenario con uno de los mejores físicos de su carrera, mientras que Dorian presentaba un brazo visiblemente dañado. ¿El resultado? Dorian ganó. El público abucheó. Las críticas no tardaron en llegar. La pregunta flotaba en el aire: ¿se puede premiar a un atleta lesionado solo por ser el campeón reinante? Los rumores de favoritismo comenzaron a tomar fuerza. Algunos decían que a los jueces no les gustaban los físicos más pequeños, aunque fueran perfectos. Otros aseguraban que la federación no iba a permitir que el reinado de Dorian terminara por una decisión impopular. Caso 3. Flex Wheeler vs. Ronnie Coleman, 1998. Este fue uno de los momentos más impactantes. Flex Wheeler llegó al Olympia con un físico espectacular, estética, simetría, definición, una verdadera obra de arte. Y Ronnie trajo masa, una masa que nunca antes se había visto, gigante, descomunal, denso. Pero muchos consideran que en ese 1998, Flex fue superior, más completo, más agradable visualmente. Ronnie, aunque imponente, era tosco, algo desproporcionado. ¿Quién ganó? Ronnie Coleman. Y sí,
Después de eso, Ronnie dominó por 8 años, pero ese primer título sigue siendo motivo de debate. Flex nunca volvió a tener una oportunidad tan clara. Muchos dicen que si no ganó en ese momento, nunca lo iba a lograr, porque estaba compitiendo contra algo más que músculos. Caso 4. Jay Cutler vs. Ronnie Coleman, 2001. Ahora vamos con un giro inesperado. Jay Cutler sube al escenario en 2001 con un físico impresionante, más seco que nunca, mejor preparado que nunca. Ronnie, aunque masivo como siempre, lucía más suavizado, más inflado, y por primera vez parecía que el gigante iba a caer. De hecho, Jay Cutler ganó en la ronda prejudging, algo que sorprendió a todos, pero cuando llegó la noche del evento principal, Ronnie Coleman fue nombrado campeón. Las redes y los medios ardieron. Jay incluso consideró demandar a la IFBB. ¿Y saben qué fue lo más escandaloso? Que incluso algunos jueces admitieron en entrevistas que Jay Cutler había ganado. Pero el nombre, el legado, la máquina Ronnie, no podía caer todavía. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle like al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir. Seguimos. Caso 5. Víctor Martínez vs. Jay Cutler, 2007. Este es uno de los robos que más duele. Víctor Martínez, el orgullo de República Dominicana, subió al escenario en 2007 con un físico estéticamente brutal. Proporciones, simetría, definición, presencia. Todo en su punto. Para muchos fue el mejor paquete presentado ese año. Jay Cutler, por otro lado, venía de ganar en 2006, pero su físico en 2007 fue, a decir verdad, un retroceso. Más blando, con menos líneas y menos impacto. Y sin embargo, Jay Cutler fue nombrado campeón. El público reaccionó con desconcierto. Incluso profesionales del medio lo dijeron claro: Víctor ganó. No había vuelta que darle. Pero los jueces decidieron otra cosa. La razón, nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que no querían un campeón nuevo tan pronto. Otros que Jay tenía contratos, relaciones, convenios. Pero lo cierto es que ese día Víctor Martínez fue robado frente al mundo entero. Caso 6. Kai Greene vs. Phil Heath, 2012, 2014, 2015. Aquí no hablamos de un solo robo, hablamos de una trilogía de controversias. Kai Greene, The Predator, fue el único que puso en jaque el reinado de Phil Heath, y no solo por su físico, denso, detallado, simétrico y masivo, sino por su hambre, por su presencia, por su conexión con el público. En 2012, Phil gana su segundo título, y aunque su físico era impresionante, Kai lucía más completo, más condicionado. En 2014, la diferencia fue aún más estrecha, tanto que el público en Las Vegas gritaba el nombre de Kai mientras anunciaban a Phil, y en 2015 Kai ni siquiera subió. Los rumores de conflictos con la federación, de censura, de bloqueos comenzaron a explotar. Lo que parecía una rivalidad de físicos terminó siendo una guerra política. Kai Greene fue silenciado, y con él, una generación de fans que vieron cómo el mejor físico del show era ignorado. Muchos siguen diciendo que Phil Heath no habría sido 7 veces campeón si los jueces hubieran sido justos. Caso 7. Roelly Winkler en 2018. Roelly Winkler es una bestia, uno de los físicos más mutantes de la historia. En 2018 sube al Olympia con una forma brutal, definición extrema, brazos enormes, cintura pequeña, y en el backstage hasta los demás competidores lo sabían. Roelly estaba on. Cuando llegó el momento de anunciar al top 3, Roelly quedó tercero. ¿Quién quedó segundo? Phil Heath, con una hernia abdominal visible, con menos definición y menor impacto que en años anteriores. La pregunta fue inmediata: ¿cómo puede alguien con el abdomen deformado ganarle a un físico completo como el de Roelly? La única explicación: reputación. Phil era el campeón, y aunque esa noche no lo merecía, le dieron el beneficio de la duda. Caso 8. Hadi Choopan vs. Derek Lunsford, 2023. Este fue el caso más reciente y uno de los más polémicos.
Hadi Choopan llegaba como campeón defensor, un físico explosivo, compacto, con una densidad que desafía las leyes del cuerpo humano. Pero Derek Lunsford apareció con una versión más alta, más estética, con gran presentación. Durante la precompetencia el debate era intenso. Algunos veían mejor a Hadi, otros preferían a Derek, pero nadie esperaba el final. Cuando anunciaron a Derek Lunsford como el nuevo campeón, el público quedó dividido. Algunos aplaudían, otros abucheaban sin parar. La gente gritaba Hadi en medio del escenario. ¿Era mejor el físico de Derek? ¿O fue otra jugada de la narrativa? El primer campeón en dos categorías distintas, una historia de superación, un rostro más presentable para las marcas. Muchos dicen que Hadi fue robado, que ese título no se lo quitaron en el escenario sino en las reuniones internas previas al show. Y es que en el Mr. Olympia, la política pesa casi tanto como la masa muscular. Ahora que hemos revisado 8 de los casos más sonados, la pregunta es inevitable. ¿Por qué ocurren estos robos? La respuesta no es sencilla, pero sí podemos ver un patrón. Primero, el negocio. El culturismo profesional es una industria multimillonaria. Marcas, patrocinios, contratos, presencia mediática. Un campeón no es solo un físico, es un producto. Segundo, la narrativa. Muchas veces se premia la historia que se quiere contar, el underdog que triunfa, el regreso del campeón, el ascenso del favorito. Y cuando esa narrativa no cuadra con el físico que sube al escenario, los jueces hacen ajustes. Tercero, los intereses internos. Hay federaciones, promotores, entrenadores y compañías involucradas. A veces el físico más completo no gana porque no conviene que gane. Y eso, para los fanáticos y los atletas, es una traición. A lo largo de la historia del Señor Olympia hemos visto cómo algunos de los mejores físicos no se coronaron campeones. Hemos presenciado injusticias que dejaron marcas profundas en los atletas y en los aficionados. Pero también hemos aprendido que el culturismo, como cualquier otro deporte profesional, no solo se trata de esfuerzo y genética, también es una industria con intereses, acuerdos y políticas que van más allá de los músculos. ¿Es esto lo que realmente queremos ver? La historia del Señor. Olympia está llena de historias de grandes campeones que nunca recibieron el reconocimiento que merecían. Muchos de ellos, al igual que tú, entrenaron incansablemente, sacrificaron horas de descanso, se privaron de momentos con sus seres queridos, todo para subir a ese escenario y demostrar al mundo quién era el mejor. Pero en ocasiones, ese sueño no se concreta porque la balanza no se inclina solo hacia la perfección física, sino hacia otras fuerzas que pueden no ser tan evidentes a simple vista. ¿Qué podemos hacer al respecto? Como fanáticos tenemos el poder de hablar, de cuestionar, de exigir más transparencia, porque al final el verdadero ganador es el que inspira a otros a superarse, el que demuestra con su esfuerzo y dedicación lo que significa ser el mejor. Y si el culturismo es realmente sobre esa dedicación, entonces debemos reconocer a quienes lo dan todo sin importar las decisiones del jurado. Así que, si eres un amante del culturismo, si eres un fanático de los campeonatos como el Mr. Olympia, te invito a reflexionar sobre todo esto. Si alguna vez has sentido que un atleta fue injustamente despojado de su victoria, no estás solo. Y si alguna vez te has preguntado por qué ciertas decisiones no tienen sentido, esta es la respuesta. Hay mucho más detrás del escenario que lo que ves en el escenario. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estos robos son parte del juego? ¿O hay algo más que no estamos viendo? Déjanos tu comentario, comparte este video con tus amigos y como siempre no olvides suscribirte para más contenido exclusivo sobre el mundo del culturismo. Nos vemos en el próximo video, aquí en Gains Hierro Club, donde siempre buscamos la verdad detrás de cada músculo.